Bueno, Cuídate. Chao. bueno, cuando quieran empezamos, ya vamos casi 10 minutitos, creo que varios conectados, así que cuando quieran empezamos. Bien, listo, entonces, cualquier cosita, por favor, si no se me escucha, no se me entiende o algo, alguien active el teléfono y me lo hace saber. Bien, primero les quería agradecer, sé que están en su horario de trabajo, les quiero agradecer que estén aquí para escucharme, vamos a tratar de que sea cortito y claro el mensaje. Ahora el 8 de marzo, que es el miércoles, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, como ustedes saben. Entonces, para nosotros en el área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, esta fecha es muy importante porque tratamos de llegar a todas las mujeres posibles y también a la comunidad médica con este mensaje que les quiero compartir hoy, ¿sí? Vamos a hablar, primero le quería agradecer a Redes, al Ministerio de Salud, la posibilidad de poder estar aquí, a las chicas y a toda la gente de Telesalud que permiten esta reunión. Así que bueno, vamos con lo que vamos a hablar, lo que es prevención cardiovascular en las distintas etapas de la mujer, ¿sí? Precisamente por esta fecha vamos a hablar de la mujer, ¿sí? Sabemos que la primera causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Y ustedes miran, ¿por qué vamos a hablar de las mujeres? Pasemos a la próxima. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar de las mujeres? Ya vamos a hablar lo que es diferencias de género y de sexo con respecto al hombre en factores de riesgo y en el impacto de esos factores de riesgo que tiene la mujer a diferencia del hombre, ¿sí? Y también sabemos que la mujer, pasemos a la próxima diapositiva. A la próxima. Sabemos que gracias a las grandes campañas que ha habido de prevención de cáncer ginecológico, la mujer se hace los chequeos todos los años o cada 2 años de su mamografía y de su PAP, ¿sí? Como control ginecológico, que está perfecto. Y la mujer cree, y muchos de la comunidad médica también cree, que la mujer se muere más de cáncer de mama. Y no es así. La mujer se muere más por enfermedad cardiovascular, como vimos, 1 de cada 3 mujeres. Y por ejemplo, cada 7 mujeres que mueren por enfermedad cardiovascular, 1 muere por cáncer ginecológico, ¿sí? Entonces, por eso estamos aquí, queremos llegar con este mensaje. Está perfecto que la mujer se haga el control ginecológico y gracias a eso se ha disminuido muchísimo la mortalidad por cáncer ginecológico. Lo que nosotros los invitamos, queremos es que la mujer sepa que también se tiene que hacer un chequeo cardiovascular, ¿sí? Tiene que ir a un médico clínico, tiene que tratar sus factores de riesgo cardiovascular, tiene que ir a un cardiólogo 1 vez al año a hacerse un electro, un control de presión, ¿sí? Como parte de su chequeo. Y estamos ahí, como la charla se llama, prevención en todas las etapas. Vamos a hablar con la mujer desde la niñez, ¿sí? Entonces, precisamente por eso, hay una diferencia entre la realidad y la percepción de que se muere la mujer. Se ha confirmado con algunas encuestas que se vienen haciendo en el área y que la gran mayoría de las mujeres cree que la primera causa es la ginecológica. Bien, vamos a la próxima. La mayor parte de la patología cardiovascular es prevenible. Prevenible y se relaciona con los factores de riesgo. Y aquí estamos nosotros, ¿sí? Aquí vamos a actuar desde lo que es la atención primaria de la salud sobre esos factores de riesgo. No solo los factores de riesgo en la mujer son diferentes, sino el impacto de los factores de riesgo que comparte con el hombre es diferente. Y la presentación y el tratamiento también. Vamos a la próxima. Ahora vamos a ver algunos factores de riesgo. La próxima. Vamos a ver, a la izquierda que tenemos los factores de riesgo cardiovasculares que ustedes son los que más conocen, los que están entre verde y lila, ¿sí? A eso los vamos a nombrar nomás, ¿sí? Porque eso ustedes ya lo conocen. Vamos a hablar más de los que están hacia la derecha. Los vamos a nombrar los de la izquierda, lo que es la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Todo lo que es alteraciones psicológicas, la edad, la diabetes, todos esos son factores de riesgo que ustedes los manejan y los trabajan permanentemente desde la U, ¿sí?
Vamos a ver hacia la derecha. Hacia la derecha tenemos los factores de riesgo que son específicos de la mujer por su sexo, que son los relacionados al embarazo y los relacionados a los cambios hormonales a lo largo de la vida, como son la menarca y la menopausia, ¿sí? Y también hay otros factores de riesgo que son más frecuentes en las mujeres, también los comparte con el hombre, pero por ejemplo las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, esas son más frecuentes en las mujeres. Hoy de los que más les quiero hablar a ustedes son los relacionados al embarazo y los relacionados a los cambios hormonales, que son lo que las pacientes que más frecuentemente vemos en atención primaria. Así que vamos a la próxima. A la próxima. Vamos a ver qué podemos hacer con estas mujeres. Vamos a la niñez y adolescencia, como para empezar, pero lo importante es, aquí hablo de lo que es los 4 pilares de la prevención primaria, ¿sí? En los niños hacemos lo que es prevención primordial, digamos, no están los factores de riesgo todavía, nosotros vamos a evitar que se presente el factor de riesgo. Y una vez, por ejemplo, en la adolescencia, que ya está implantado el factor de riesgo, vamos a hacer la prevención primaria y vamos a trabajar sobre esos factores de riesgo. Yo aquí voy a nombrar los 4 pilares de la prevención, pero eso lo vamos a usar en absolutamente todas las edades de la mujer. Hago hincapié en la niñez y en la adolescencia porque es ahí en donde se crean los hábitos. El niño tiene que aprender de una alimentación saludable, de una actividad física, de lograr mantener un peso saludable y no fumar desde la niñez. Así es mucho más fácil que en la vida adulta el paciente ya ha adquirido esos hábitos y no le cuesta tanto hacer actividad física, tener una vida saludable y no llega directamente a los factores de riesgo. Así que por eso es que quería hablar en la niñez y adolescencia, pero lo vamos a hacer en todas las etapas. Siempre que nosotros trabajemos con estos factores, estos pilares de la prevención, inclusive en pacientes que ya tienen sus factores de riesgo y ya tienen sus enfermedades, disminuimos el impacto de su enfermedad si el paciente se alimenta bien, se mantiene haciendo actividad física y no fuma. ¿Bien? Entonces aquí los 4 pilares es una alimentación saludable, la actividad física periódica, lograr y mantener un peso saludable y no fumar. Vamos a la próxima. Cuando hablamos del tema tabaquismo, quiero hablar puntualmente de este tema en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando el niño y el adolescente empiezan a fumar por diversión, por los compañeros, ser uno más. Y el tema es que ahí incluye esas actitudes y esas creencias, ¿sí? Y el 80% de los fumadores actuales, que ya en adultos, comenzaron a fumar antes de los 18 años. Entonces me parece muy importante actuar a nivel de la niñez y la adolescencia con la prevención del tabaquismo, digamos que el niño no inicie a fumar, ¿sí? Y tenga creencias no positivas con respecto al cigarrillo y al tabaquismo, sino negativas, y saber y empoderarlos y saber lo mal y lo que los enferma el cigarrillo. Vamos a la próxima. Quería hablar un poco sobre lo que es anticonceptivos orales, porque nosotros hacemos la entrega de los anticonceptivos orales a las mujeres en edad fértiles, que empiezan en la adolescencia. Entonces quería decir algunas cosas que son muy importantes en lo que respecta a enfermedad cardiovascular y la anticoncepción. Los anticonceptivos tienen muchísimos beneficios, pero también tienen sus efectos adversos, y a nivel cardiovascular, ¿sí? Tiene una mayor incidencia de ACV, infarto, tromboembolismo venoso, reducción de los niveles del HDL, que es el que decimos colesterol bueno, y elevación de la LDL, triglicéridos y de la glucemia. Así que no es tan nocivo el anticonceptivo, entonces tenemos que saber a qué paciente le podemos dar y a qué paciente la vamos a tener que seguir y cuidar, ¿sí? También tiene activación del sistema renina-angiotensina con difusión endotelial, que es lo que nos va a llevar a que la paciente le suba la presión. Vamos a la próxima. Actualmente los anticonceptivos vienen con muy bajas dosis de estrógeno y hace que hayan disminuido muchísimo estos efectos cardiovasculares, pero no han desaparecido. Por eso quería charlarlos con ustedes. Vamos a la próxima. Bien, entre los efectos adversos que quiero que ustedes conozcan, hablamos de trombosis venosa, trombosis arterial y aumento de la presión arterial. La trombosis venosa es 3 a 6 veces más
riesgo cuando la paciente tiene antecedentes de trombofilia y otros factores de riesgo de trombosis. Entonces nosotros debemos conocer antes de indicarle a una paciente comenzar con anticonceptivos, ¿sí? Y la trombosis arterial, hay mayor riesgo si la paciente tiene otros factores de riesgo cardiovasculares como los que ustedes conocen. Si la paciente fuma, si tiene colesterol alto, hipertensión, diabetes. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con esas condiciones, tenemos que saber que el riesgo de la trombosis arterial es alto, ¿sí? Por ejemplo, es muy común en la gente joven que tomen anticonceptivos, que estén con un poquito de sobrepeso y que fumen. Entonces, debemos saber esto, ¿sí? Y motivarlas a que dejen de fumar, por supuesto, no a que no tomen el anticonceptivo, sino a que dejen de fumar, y ahí vamos a hacer hincapié en todos los otros factores de riesgo y los pilares de la prevención para que esta paciente salga del riesgo. Y el aumento de la presión. Vamos a la próxima. Por lo cual, en toda paciente que vamos a empezar con anticoncepción, debemos hacer la toma de presión. La toma de presión se tiene que hacer antes de que inicie, ¿sí? La obstétrica le dice, bueno, vamos a empezar a entregarle anticonceptivos, bueno, que pase por enfermería, le hacemos el control de presión antes y también lo va a hacer durante, cada 6 meses más o menos, por lo menos un mínimo de un control de presión, ¿sí? No debemos indicar anticonceptivos a pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión, que tienen antecedentes de hipertensión gestacional, múltiples factores de riesgo, o pacientes de alto riesgo de trombosis. Esos son pacientes que no vamos a indicar. Estoy hablando, creo que no he hecho la aclaración, estoy hablando de los anticonceptivos combinados, ¿sí? Los que vienen con estrógeno y progesterona. Vamos a la próxima. Entonces, en pacientes como ellas, pacientes de alto riesgo, lo que podemos indicar son los anticonceptivos intrauterinos, como el DIU o el SIU, o los implantes que tienen solo progestágenos, entonces no tienen todos los efectos de los combinados, que es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Vamos a la próxima. Otro factor de riesgo relacionados a los cambios hormonales de la mujer, al ciclo normal, hablamos de una menarca precoz o tardía. Menarca precoz hablamos cuando es antes de los 11 años y la tardía es más de 17 años. Esto es un factor de riesgo cardiovascular porque produce cambios metabólicos en esta paciente. Entonces, una paciente que va a tener tendencia a una obesidad abdominal, alteraciones de la glucemia, con insulinoresistencia, ¿sí? Así que son pacientes a que debemos hacer conocerla, ¿ah? E insistir en que mantenga un peso saludable, haciendo actividad física con una buena alimentación. Vamos a la próxima. Bueno, esto es como para hacer un resumen que nosotros tenemos que saber, detectar este tipo de pacientes, quiénes son las que han tenido una menarca precoz y tardía, e insistir en que mantengan su índice de masa corporal y su perímetro de cintura lo más normal posible para evitar estas complicaciones que da la menarca precoz y tardía. Vamos a la próxima. Hablando un poco, ya hemos hablado de lo que es más frecuente en la niñez y la adolescencia, y nos vamos a lo que es relacionado al embarazo. Y vamos a hablar de la hipertensión, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, ¿sí? La preeclampsia está asociada con un aumento del riesgo de hipertensión crónica, enfermedad cardiovascular, ACV y muerte. Esta paciente, nosotros la detectamos durante el embarazo que tiene hipertensión gestacional, le tenemos que hacer un seguimiento posterior, porque tiene mayor riesgo de quedar hipertensa o que en su futuro sea hipertensa crónica y también las otras enfermedades cardiovasculares. Por eso es un factor de riesgo, ¿sí? Entre los factores de riesgo maternos, que nosotros tenemos que estar alerta, si es una mamá que está embarazada, tiene antecedente de una preeclampsia previa, es diabética y tiene otros factores de riesgo como hipertensa crónica, enfermedad renal crónica, embarazo múltiple, pluriparidad, edad gestacional mayor de 40 años, estos son pacientes que tienen riesgo a hacer hipertensión gestacional durante el embarazo. Entonces, que nosotros estemos atentas ante estas pacientes que se quedan embarazadas, reconocerlas a tiempo, ¿sí? Para realizar un diagnóstico temprano y controles regulares durante el embarazo, de presión y de laboratorio, ¿ah? Para controlar lo más cercana posible, ¿sí? Vamos a la próxima.
Esto no lo voy a leer, yo después se los dejo al Power para que ustedes los lean con más tiempo, pero lo más importante que yo quiero que les quede es que estas pacientes la tenemos que detectar de cerca, ¿sí? Por supuesto, con control directo con el cardiólogo, si tienen la UPO, sino directamente derivarlo a embarazo de alto riesgo al hospital, porque es una paciente que mientras antes lo detectamos mejor, porque mientras más controlada está la presión, las complicaciones de morbo y mortalidad durante el embarazo son menores, ¿sí? Le tenemos que hacer un seguimiento durante todo el embarazo y ustedes, lo que es enfermería, educadores sanitarios, también trabajan con nosotros porque nos acompaña esta paciente posterior al embarazo, tiene que saber que queda con un alto riesgo para hacer hipertensión, para hacer diabetes, para hacer enfermedad cardiovascular. Entonces, en esta paciente post-alta tiene que volver al control y tenemos que hacer un trabajo intensivo sobre los factores de riesgo no convencionales. Si está en sobrepeso, que recupere su peso dentro del año post-parto. Si tiene alteraciones de la glucemia, del colesterol, digamos. Tenemos que trabajar todo eso para normalizarlo a lo largo post-parto, ¿sí? Vamos a la próxima. La importancia de hacer un buen diagnóstico temprano de una paciente de alto riesgo a realizar la hipertensión gestacional durante el embarazo es porque se han encontrado en algunos estudios que pacientes con alto riesgo, si usamos aspirina de 81 a 150 miligramos, empezando entre la semana 11 y 14 y manteniéndola hasta la semana 36 y 37, pacientes de alto riesgo, por supuesto, se ha demostrado que disminuye muchísimo el riesgo durante el embarazo de realizar la hipertensión y si la realiza que no sea grave. Así que es muy importante hacer un buen diagnóstico y con este tratamiento nos adelantamos mucho y eso estamos a tiempo cuando el embarazo es chiquito. Vamos a la próxima. Es que esto es lo que nos interesa a nosotros, sobre todo en el caso de las embarazadas, que vienen aquí, se tiran la leche. Bueno, hemos hablado de la hipertensión gestacional, vamos a hablar un poquito de lo que es la diabetes gestacional. Tener una paciente con diabetes gestacional identifica una paciente con alto riesgo de desarrollar a futuro una diabetes, ¿sí? Un síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular a los siguientes años posparto, ¿sí? Hablamos de un riesgo entre un 20 y un 70% de que progrese a diabetes tipo 2 en la primera década. Por eso es tan importante que esta paciente después del embarazo recupere un peso normal, se acostumbre a hacer actividad física para que no haga la diabetes, ¿sí? Los niños solamente están en riesgo, la madre, estamos hablando de que este bebé de ese embarazo también están en riesgo de desarrollar diabetes, ¿sí? Y son pacientes de mayor riesgo durante toda su vida de hacer obesidad, insulino resistencia y diabetes tipo 2 y más de un 20% de esos pacientes a temprana edad. Entonces, aquí vamos a tener que estar atentos, no solamente en la mamá, sino también en ese niño, y qué importante detectar este niño y saber en su historia clínica registrar que su mamá tuvo diabetes durante el embarazo. Entonces, con este niño vamos a empezar a trabajar desde la niñez y adolescencia, como hablábamos hace un rato, con los pilares de la prevención primaria. Vamos a la próxima. Entonces, nosotros debemos detectar las pacientes en edad fértil o que ya está embarazada con estos factores de riesgo, porque con estos factores de riesgo hay altas probabilidades que la paciente me haga una diabetes gestacional, ¿sí? Les nombro algunos como una obesidad, antecedentes de hijos macrosómicos de más de 4 kilos, diabetes gestacional en un embarazo previo, diabetes en familiares de primer grado, que sería padres o madres, una madre mayor de 30 años, las glucosas en ayunas en el primer trimestre entre 100 y 125, ya me tiene que hacer sospechar, signos previos de embarazo, signos previos al embarazo de insulinoresistencia, ¿sí? Y antecedentes de alto o bajo peso de la madre al nacer. Vamos a la próxima. En estos pacientes son los que vamos a hacerle un seguimiento estricto durante el embarazo. El diagnóstico de la diabetes gestacional nos brinda una oportunidad única para identificar el riesgo futuro de esa enfermedad cardiovascular. En mujeres jóvenes, en un momento muy temprano de la historia natural de la enfermedad,
¿sí? Cuando los factores de riesgo todavía son modificables y la prevención primaria es potencialmente activa. Entonces es muy importante que empecemos con esta paciente joven a los 25 años, ¿sí? Y empecemos a trabajar para evitar que se le presenten todos los otros factores de riesgo que ustedes ya conocen. Es una oportunidad, la verdad que es muy importante para que nosotros empecemos a trabajar con ella. Vamos a la próxima. Bueno, aquí después yo quiero que lo lean, ahí hace las recomendaciones de cuándo hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Se tamiza a todas las pacientes actualmente con la prueba de la tolerancia a la glucosa para ver si tienen diabetes gestacional. Y por supuesto lo importante del trabajo, que tenemos que hacerle el seguimiento postparto, ¿sí? Tiene que volver a control, hay que hacerle una prueba de tolerancia postparto y controlarle y hacerle el seguimiento para que recupere su peso, mejore su actividad, su alimentación y realice actividad física. Vamos a la próxima. El parto pretérmino también es un factor de riesgo y el retardo de crecimiento uterino también, ¿sí? Está demostrado que a futuro tanto la madre como el niño tienen riesgo cardiovascular, ¿sí? Vamos a la próxima. Nosotros si registramos esto en la historia clínica, la verdad que es muy importante saberlo porque sabemos que esta mujer queda con riesgo y debemos hacerle el seguimiento, ¿sí? Y un seguimiento, ver que la paciente no presente otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, ¿sí? Y trabajar sobre eso. Vamos a la próxima. Vamos a hablar de lo que es la menopausia, ¿sí? Cuando hablamos de menopausia, hablamos de cuando se retira la menstruación por 12 meses y más o menos la edad es entre los 45 y los 55 años, un promedio de 50 años, ¿sí? Cuando hablamos de menopausia precoz, es antes de los 45 años. Y cuando hablamos de insuficiencia ovárica prematura, que es la menopausia prematura, es antes de los 40 años, ¿sí? Y el riesgo cardiovascular de estas pacientes es muy alto. Y de por sí la menopausia, a partir de los 50 años, la paciente empieza a tener caídas de sus estrógenos y eso hace que haya cambios en su aparato cardiovascular que predispongan y aumenten la enfermedad cardiovascular. Entonces, una edad no solamente de eso, sino que también hay cambios metabólicos que hacen que esa paciente tenga estar más frecuente, que tenga hipertensión, una paciente que tenga dislipemia y tenga sobrepeso con obesidad abdominal. Es una paciente que lo vamos a tener que seguir de cerca porque sabemos que si viene una paciente menopáusica, hay altas probabilidades que sea hipertensa, que esté con colesterol, ¿sí? Entonces es muy importante detectarla y hacer esos factores de trabajar esos factores de riesgo en la paciente. De por sí ser menopáusica, pero si estamos hablando de una paciente menopausia precoz y temprana, el riesgo es el doble. Entonces yo tengo que interrogar a estas pacientes, tengo que saber cómo están sus hormonas, debo mandarlo al ginecólogo para hacer un control hormonal, para hacer la prevención adecuada. Estamos hablando hoy que una mujer la mujer vive más que el hombre, ¿sí? Pero también se enferma más que el hombre después de la menopausia. Entonces es muy importante, si la mujer entra en su menopausia a los 50 y va a vivir hasta los 80, tenemos 30 años, la paciente va a vivir con bajo nivel de estrógenos y con alto riesgo cardiovascular. Por eso es lo importante que trabajemos también con las mujeres menopáusicas en todo lo que es los pilares de la prevención primaria, con chequeos periódicos y las acompañemos a hacer actividad física, bueno, y ya vamos a ver más adelante. Vamos a la próxima. Bueno, esto es lo mismo que les decía recién. El riesgo es elevado para hipertensión, diabetes, síndrome metabólico y depresión, ¿sí? Aquí les dejo algunas recomendaciones de cómo vamos a hacer con estas pacientes, ¿sí? Y vamos a las conclusiones. Debemos recordar que las herramientas más valiosas para disminuir la muerte, y no nos olvidemos que la discapacidad que produce, por ejemplo, una ACV, es la prevención primaria. Desde la UPA lo que más tenemos es la prevención primaria. Debemos enseñarles, fomentar y practicar los 4 pilares de la prevención primaria, que era lo que hemos visto al principio, ¿sí? Para poder controlar todos estos factores de riesgo cardiovasculares convencionales, que ustedes son los que conocen, y los no convencionales de la mujer,
que ni duden que si una mujer llega embarazada, llega a un embarazo con un peso normal, que no fuma, sin colesterol, va a ser un embarazo muchísimo más saludable, evitando que se le convierta en un factor de riesgo si hace una diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, la invitación es para que trabajemos en las mujeres en todas las edades, porque ya hemos visto que a todas las edades es importante, tanto en la niñez como durante la edad fértil con un embarazo y también en nuestras pacientes adultas y menopáusicas también es muy importante para evitar, ¿sí? A la edad de la menopausia no solo hacemos prevención primaria, muchas veces prevención secundaria, porque la paciente ya tiene signos de enfermedad cardiovascular, entonces tenemos que estar ahí para detectar. Si me pasas a la próxima, les quería comentar que nosotros toda esta semana vamos a tener, bueno, espero que les haya gustado el tema, que haya sido simple, quería que sea corto y claro el mensaje, cualquier cosa les podemos compartir después el PowerPoint o la grabación, que les interesa. Quería compartirles que toda esta semana vamos a hacer actividades de prevención, nosotros tenemos que llegar a la gente, no solo a la comunidad, sino también a la comunidad médica, los enfermeros y los educadores y las agentes sanitarios para mí son muy importantes porque ustedes son los que tienen el contacto permanente con la gente, ustedes los ven desde que nacen hasta que vienen a buscar el anticonceptivo y después cuando están embarazadas y después vienen a retirar su remedio, entonces ustedes tienen contacto permanente, ustedes conocen su vivienda, cómo viven, qué alcances tienen, entonces es muy importante que ustedes conozcan esta información y nos acompañen a hacer prevención, ¿sí? Empoderándolas a las mujeres, sabiendo de qué se trata, vamos a poder disminuir todo lo que es la enfermedad cardiovascular, como les decía, no solo por la muerte, sino por la misma discapacidad que produce, ¿sí? Así que, bueno, los invitamos nosotros esta semana, van a estar iluminados algunos edificios de la provincia de rojo en conmemoración a esto, y también desde algunas actividades. Estas fotitos son fotitos del año pasado, de la UPA 21, que habíamos hecho una charlita, también en la UPA General Paz hemos hecho lo mismo, y hay en otras UPAs que mis colegas también han hecho. Este año vamos a hacer lo mismo, durante la semana vamos a hacer estas actividades, de explicarles esto que yo les he explicado a la gente que viene a la UPA, también vamos a participar los educadores, todos, y también la nutricionista, y vamos a tener un profesor de educación física haciendo unas pausas activas. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan hacer lo mismo desde sus UPAs esta semana, el día que ustedes elijan, para poder llegar a más gente. Entonces, bueno, les agradezco mucho el tiempo que le hayan dedicado y espero que les haya servido y haya sido una información útil. Muchas gracias. Hasta luego.